Capítulo 1. La caída. Bajo la lluvia. La sombrilla era roja. Ese detalle, que podría parecer banal en cualquier otro contexto, fue lo primero que llamó la atención de los transeúntes en la plaza de Saint-Étienne aquella mañana lluviosa de octubre, no por su color llamativo, sino por su posición, abierta, caída en el empedrado, con una de sus varillas apuntando directamente hacia el cuerpo inmóvil de un hombre vestido con un traje de lino gris claro, empapado, tendido boca arriba frente al kiosco cerrado. El cuerpo pertenecía al señor Lucien Daval, un anticuario de modales refinados y fama ambigua, conocido tanto por sus exquisitos hallazgos como por las disputas legales que arrastraba con otros coleccionistas. Su muerte fue descubierta a las 7:10 de la mañana por un repartidor de pan, quien, tras dejar caer su bolsa de papel al suelo, se dirigió temblando al café más cercano para llamar a la policía. En menos de 20 minutos, el inspector Duret de la policía local se encontraba examinando la escena, rodeado por una fina lluvia persistente que convertía el adoquinado en una trampa resbaladiza. El doctor Langlois, médico de guardia, se acercó al cadáver tras colocarse unos guantes de goma y murmuró lo evidente: muerto. Traumatismo contundente en la base del cráneo. Ha debido de caer hacia atrás con fuerza. Sin embargo, no hay sangre visible. ¿Podría ser un accidente?, preguntó Duret, mirando a su alrededor. Este maldito clima. Langlois negó con la cabeza. No con esa herida. Alguien lo empujó. Y de forma muy precisa. El inspector frunció el ceño. Su mirada se posó en la sombrilla roja, aún abierta, empapada, como una flor marchita en el suelo. Curiosamente, no parecía pertenecer a la víctima. El mango era femenino, de marfil tallado, demasiado delicado para el estilo del señor Daval. ¿Alguien lo conocía?, preguntó Duret a un agente. Sí, señor. El conserje del edificio frente a la plaza dijo que lo vio llegar ayer por la tarde. Aparentemente tenía una cita con la señora de Vigneux. El nombre hizo levantar una ceja al inspector. Claire de Vigneux era viuda de un diplomático, conocida por organizar veladas musicales y por su extraña colección de autómatas del siglo XIX. Había rumores de que el señor Daval le había vendido una pieza especialmente valiosa. Un reloj musical oculto en una muñeca mecánica que sólo se activaba al sonar ciertas notas. «Vaya cita para terminar así», murmuró Duret. A las 11:30 de la mañana, un automóvil gris oscuro se detuvo frente a la comisaría central de Lyon. De él descendió un hombre bajo, pulcramente vestido con abrigo de paño y guantes impecables, que abrió con cuidado un paraguas negro antes de ajustar su corbata en el reflejo del retrovisor. Su bigote perfectamente encerado no mostraba ni una curva fuera de lugar. Hércules Poirot no estaba de paso. Había sido invitado a Lyon por el director del Museo de Historia Aplicada para dictar una charla sobre la lógica como instrumento de interpretación del crimen, pero no había alcanzado a desayunar cuando un viejo conocido le telefoneó. «Mon ami, no he llamado por cortesía», dijo el inspector Duret con tono urgente. «Tengo un crimen y tengo una sombrilla, y tengo la impresión de que ninguno de los dos está donde debería estar». 20 minutos más tarde, Poirot inspeccionaba la sombrilla con expresión casi melancólica. La levantó con delicadeza, examinando el mango. De marfil, tallado con lirios. Femenina, sin duda. Y no se ha identificado aún al dueño. Nadie la ha reclamado. Y según los testigos, no estaba con Daval cuando llegó anoche.
Poirot asintió, pensativo. Luego se volvió hacia el cadáver, aún en la sala forense, limpio ya de la humedad de la lluvia. Un empujón bien calculado, ¿oui? Un solo golpe, sin lucha, sin robo. Nada en los bolsillos ha sido tocado. Exacto. Fue preciso. Mon cher Duret, dijo Poirot con una media sonrisa. No es el crimen lo que me interesa, es su puesta en escena. ¿Por qué dejar la sombrilla abierta? ¿Por qué una mujer dejaría algo tan personal detrás? Y, sobre todo, ¿por qué parece que alguien quiso que esa sombrilla apuntara exactamente al cuerpo? Poirot miró a su alrededor. Sus ojos relampaguearon. Esto no es un accidente, no es siquiera un crimen pasional. Esto es un mensaje. ¿Un mensaje? Exactamente. Y nosotros, mi estimado amigo, hemos sido invitados a descifrarlo. Poirot cerró la sombrilla con un suave clic, como si marcara el inicio de una sinfonía. Reúnan a todos los que estuvieron con el señor Daval ayer por la tarde. Quiero ver a la señora de Vigneux, al jardinero de la plaza, al panadero que encontró el cuerpo, y también a quien sea que le haya servido café, si es que alguien lo hizo. Se volvió hacia Duret con una sonrisa breve y elegante. Y luego, monsieur, dejaremos que las pequeñas células grises trabajen. Capítulo 2. Las sombras. Bajo el lino. La señora Claire de Vigneux recibió a Hércules Poirot y al inspector Duret en su salón de techos altos y cortinas de terciopelo azul oscuro, donde un piano de cola descansaba junto a una vitrina llena de autómatas cuidadosamente alineados como soldados esperando órdenes. Vestía de negro, con un fino collar de perlas y un rostro cuidadosamente compuesto, aunque sus manos traicionaban una inquietud persistente. Los dedos jugueteaban con el encaje de su pañuelo sin cesar. Sí, el señor Daval vino a verme ayer, por la tarde, dijo en voz baja evitando el contacto visual. Trajo consigo un pequeño estuche de madera. Dijo que tenía algo especial, una pieza que requería la mayor discreción. ¿Qué tipo de pieza?, preguntó Poirot, sin levantar la voz. Un reloj musical oculto en un muñeco de porcelana. Afirmaba que había pertenecido a una dama rusa, una aristócrata del siglo XIX. Dijo que sólo se activaba si se tocaba una melodía concreta. Pero no lo trajo con él. Solo la descripción. Quería asegurar mi interés antes de concretar la transacción. Poirot asintió, tomando nota mental de cada palabra. El inspector Duret intervino. ¿Y a qué hora se retiró? A las 6 menos cuarto. Tenía prisa. Mencionó que debía ver a otra persona. Me pareció nervioso, como si esperara algo. Al salir olvidó su paraguas. Añadió, señalando un paragüero junto a la puerta donde colgaba una sombrilla negra. Pero no era la roja, claro está. No le pertenecía. ¿Recuerda si alguien más vino a verlo o lo siguió?, preguntó Poirot. La señora de Vigneux negó con lentitud. No, que yo sepa, pero al marcharse noté algo curioso. Se detuvo en la esquina, como si hubiese reconocido a alguien en la plaza. Luego cruzó rápidamente y desapareció entre la lluvia. Poirot bajó la vista. Sus ojos se posaron sobre una figura de autómata, una bailarina con un brazo levantado y la cabeza ladeada hacia atrás, congelada en un gesto imposible de alegría o horror. «Madame», dijo Poirot de repente, con un tono más agudo. «¿Usted conoce a la señorita Élodie Perrin?» La mujer parpadeó sorprendida. «Sí, asistió a mis veladas durante años.
una joven encantadora, aunque últimamente parecía inestable. Lucien también la conocía. Ella estaba obsesionada con los objetos antiguos, especialmente con los que tenían algún poder simbólico. ¿Y diría usted que tenía motivos para resentirse con el señor Daval? Claire se enderezó en el sillón, algo ofendida. Eso no lo sé. Él la trataba con condescendencia. Decía que las mujeres no comprendían los verdaderos valores del coleccionismo. Y ella, bueno, tenía un temperamento impredecible. Poirot intercambió una mirada breve con el inspector. Luego se levantó, alisando con precisión su abrigo. Gracias, madame. Su colaboración es, como siempre, très précieuse. A media tarde, Poirot y Duret se encontraban en una pequeña confitería frente al Parque Central. Un café fuerte, una porción de tarta de limón y un largo silencio acompañaban sus pensamientos. Una sombrilla femenina, murmuró Poirot, un coleccionista con enemigos discretos, una joven desequilibrada y una reliquia que no aparece. Todo apunta hacia una historia de celos, tal vez venganza. ¿Y Élodie Perrin? Preguntó Duret. No hemos podido localizarla. Precisamente, dijo Poirot con un brillo en los ojos. La ausencia, mon ami, es a menudo más reveladora que la presencia. Sacó del bolsillo una pequeña nota que le había entregado discretamente la señora de Vigny al despedirse. No lo diga aún, pero la sombrilla roja me resulta familiar. Creo haberla visto en una de las veladas. Pero no puedo recordar en manos de quién. Poirot tocó su bigote con una expresión casi divertida. Es curioso, ¿no cree, Duret? La gente recuerda los relojes, las porcelanas, incluso los autómatas, pero olvidan con facilidad aquello que los protege de la lluvia. Duret frunció el ceño. ¿Cree que la sombrilla fue colocada adrede? No lo creo. Lo sé. Fue dejada allí no por accidente, sino como una firma. Como si dijera, he estado aquí. Observa con atención si puedes. Se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó un tono. Y yo, inspector, voy a observar. Capítulo 3. La mujer que coleccionaba silencios. El apartamento de Élodie Perrin estaba ubicado en el cuarto piso de un edificio antiguo de la Rue des Mimosas, una zona discreta, alejada del bullicio turístico de Lyon. La tida fachada, con su yeso agrietado y plantas marchitas en los balcones, no ofrecía pistas sobre la inusual inquilina que vivía tras sus paredes. Poirot y el inspector Duret llegaron poco después de las 5 de la tarde, tras averiguar la dirección en un registro de coleccionistas que Daval solía consultar. El portero les informó, con cierta cautela, que no había visto a la señorita Perrin en más de 24 horas. No es raro, dijo encogiéndose de hombros. A veces desaparece días enteros sin avisar. Dice que se va a pensar en soledad. Poirot subió las escaleras con su acostumbrada lentitud precisa, deteniéndose ocasionalmente para observar detalles minúsculos, una huella fangosa mal limpiada, una hebra de hilo rojo en el pasamanos, una gota seca de cera en el umbral del segundo piso. Cuando tocaron la puerta, no hubo respuesta. Tras intercambiar una mirada con el inspector, Poirot sacó una pequeña herramienta de su bastón y forzó la cerradura con sorprendente destreza. Una costumbre que adquirí en Bélgica, explicó con una sonrisa. Solo con fines profesionales, naturalmente. El interior del apartamento era tan peculiar como su dueña. Estanterías repletas de libros sobre simbolismo, arte oculto y antiguos rituales. Figuras de madera con ojos huecos, plumas de aves colgadas, en pequeños marcos
y al centro del salón una sombrilla roja, idéntica a la hallada junto al cadáver de Lucien Daval. Duret se acercó de inmediato. ¿La misma? Poirot negó con suavidad, examinando los detalles del mango. No. Observe. Esta tiene una grieta en la base del marfil. La de la escena del crimen estaba intacta, pero sin duda fue parte de un par, hermana gemela de la sombrilla encontrada. Entonces, ¿tenía dos? Poirot no respondió. En su lugar se agachó frente a un escritorio de caoba desordenado y tomó una hoja de papel cuidadosamente doblada. Era una carta dirigida a Madame Claire de Vigneux. La caligrafía era angulosa, casi agresiva. Usted cree que puede comprar la belleza y esconderla detrás de vitrinas, pero hay cosas que no se venden. Lucien no era un comerciante, era un ladrón. Y yo, madame, le voy a demostrar que la historia no le pertenece a usted. Curiosa elección de palabras, murmuró Poirot. No habla de asesinato, habla de demostración. Una mente que actúa por símbolos. ¿Está diciendo que no fue por dinero?, preguntó Duret, recorriendo con la mirada los objetos del lugar. Justamente, esto no es codicia, es una narrativa. La señorita Perrin vive en un mundo donde cada objeto tiene un significado. Y si Lucien Daval intentó robarle ese significado, quizás no lo perdonó. En ese momento, un golpe suave sonó desde la puerta entreabierta del dormitorio. Ambos hombres se giraron instintivamente. Al fondo, sentada en una silla junto a la ventana, con las manos cruzadas en el regazo y el rostro pálido, estaba Élodie Perrin. «Sabía que vendrían», dijo con voz apagada. «Los escuché subir, pero no quise moverme. Quería ver qué tocaban, qué miraban primero». Poirot se acercó, no con amenaza, sino con una calma tan firme como la lluvia que empezaba a repicar en los cristales. «Mademoiselle, hemos encontrado una sombrilla como esta junto al cuerpo del señor Daval». «¿Era suya?» «No», respondió con frialdad. «Era de mi madre. La conservé por nostalgia. Pero perdí una de las dos hace 2 semanas. No sé dónde». «¿Y su relación con el señor Daval?» «Era un farsante. Tenía piezas falsas. Decía que eran reliquias, auténticas. Pero lo peor», su voz tembló un instante, «era cómo hablaba de los objetos, como si fueran números. Nunca entendió que algunas cosas tienen alma». Poirot asintió con lentitud. «¿Lo vio ayer?», ella negó. «No desde hace una semana. Vinimos a discutir. Gritamos. Me dijo que estaba loco si creía que me vendería el reloj ruso. Pero ese reloj yo lo había encontrado, solo que él lo reclamó como suyo. ¿Puede probar que no lo vio ayer por la tarde? Estaba aquí, sola, pintando. Pregunte al portero si escuchó música. Siempre pongo música cuando pinto. Chopin, mayormente». Poirot le dedicó una mirada tan profunda que pareció traspasar la piel. «Mademoiselle, la verdad no se oculta, con pinceles ni con símbolos. Se revela eventualmente. Le aconsejo no obstaculizarla». Élodie lo sostuvo con la mirada durante un segundo eterno. Y luego asintió en silencio. De regreso en la calle, Duret encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «Tiene motivos. Tiene historia. Y puede haber manipulado esa sombrilla para incriminar o enviar un mensaje». «¿Qué opina, Poirot?» «No opino. Observo», dijo Poirot, y luego, con una leve sonrisa. «Y lo que observo, mon ami, es que todo el mundo parece estar contando la misma historia,
pero con palabras distintas. ¿No es curioso? ¿Qué quiere decir? Que el crimen aún no ha hablado, pero lo hará. Cuando lo hará a través de un objeto, no de sangre, ni de palabras, sino de posición. ¿Posición? Oui, murmuró Poirot mirando hacia la lluvia. Porque una sombrilla, incluso caída, señala. Capítulo 4. El café donde nadie escucha. Al día siguiente, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, Hércules Poirot se dirigió a pie hasta la Place Saint-Étienne, el lugar donde se había descubierto el cuerpo de Lucien Daval. La lluvia había cesado por el momento, dejando tras de sí un pavimento húmedo y un silencio casi reverencial entre los edificios centenarios. No era sólo una escena del crimen, era un escenario meticulosamente preparado, como un cuadro colgado en el momento justo antes del desastre. El detective belga se detuvo frente al Café des Églantines, un pequeño establecimiento con toldo verde y sillas de mimbre alineadas con precisión. Según el inspector Duret, era el único café que abría temprano y cuya ventana principal tenía vista directa a la esquina donde apareció el cadáver. Si alguien había observado algo inusual, sería aquí. Poirot empujó la puerta con delicadeza y fue recibido por una campanilla discreta. Una camarera de mediana edad, de cabello gris recogido en moño y expresión cansada, se acercó sin apuro. ¿Desea café, monsieur? Lo deseo, madame, respondió Poirot con una leve inclinación. Pero también deseo algo mucho más raro, recuerdos, los suyos, específicamente. Ella entrecerró los ojos, sin comprender de inmediato. ¿Recuerda la mañana de anteayer? Un hombre fue hallado muerto justo al otro lado de la plaza. Ah, sí, el anticuario. ¡Qué tragedia!, dijo ella, cruzando los brazos. Pero yo no vi nada. Estaba en la cocina la mayor parte del tiempo. Apenas abrimos, preparo el pan con mantequilla y limpio los vasos del día anterior. ¿Y sus clientes? Esa mañana, solo uno, el señor Vernet. Siempre llega temprano. Se sienta en la mesa del fondo, junto a la estufa. No habla mucho. Le gusta leer el diario sin ser molestado. ¿Podría hablar con él? Puede intentarlo. Está ahí ahora. Poirot agradeció con cortesía y se dirigió al fondo del local. El hombre en cuestión era delgado, con bigote fino y gafas redondas, absorto en la sección cultural de Le Progrès. Cuando Poirot se presentó, Vernet dejó el periódico a un lado con un suspiro resignado. ¿Quieres saber si vi algo? Lo siento, no. Estaba lloviendo. Las ventanas se empañan. Además, no me fijo en la calle a esas horas. Uno viene al café para huir del mundo, no para espiarlo. Poirot observó con detenimiento el interior del local. Las ventanas, como había dicho Vernet, eran altas pero angostas, y la condensación podría fácilmente ocultar los detalles exteriores en un día húmedo. Sin embargo, uno de los espejos del fondo reflejaba parcialmente la acera. ¿Y si no mira hacia afuera, monsieur? ¿Mira usted el espejo? El hombre levantó la vista, algo molesto. A veces. Es un reflejo indirecto. Me permite ver si alguien entra. ¿Por qué? Porque tal vez haya visto algo sin darse cuenta. Vernet se cruzó de brazos. No le gustaba ser conducido a una conclusión. ¿Cómo qué? Poirot se inclinó levemente hacia adelante. ¿Recuerda haber visto una mujer con sombrilla roja en esa zona? No esa mañana, tal vez la tarde anterior, o incluso antes. Era un modelo inusual, de mango de marfil. Vernet frunció el ceño, pensativo.
Tal vez... Sí, una joven hace unos días. Entró aquí por un instante, buscando refugio de la lluvia. Llevaba un sombrero oscuro y unos guantes violetas. No pidió nada. Se asomó, miró hacia la plaza y se fue. ¿Le pareció nerviosa? No sabría decir. Parecía decidida, como si estuviera siguiendo a alguien o esperando una señal. Poirot asintió con suavidad, como si esa imagen encajara con un patrón que sólo él veía. ¿Y el señor Daval? ¿Lo conocía? Solo de vista. Pasaba por aquí a menudo, pero no era cliente. Siempre caminaba deprisa, como si llevara un secreto en el bolsillo. Cuando Poirot salió del café, el cielo se había oscurecido. La lluvia amenazaba con volver, y el aire tenía el olor metálico de una tormenta inminente. El inspector Duret lo esperaba junto al coche, con un cuaderno en la mano. ¿Alguna revelación? Poirot asintió lentamente. Un testigo que no sabía que era testigo, una mirada reflejada en un espejo, y una mujer que entró y salió sin dejar huella. ¿Elodie? Tal vez. Pero no estamos tratando con un crimen pasional, inspector, ni con un robo. Estamos tratando con un gesto. Un mensaje cifrado en símbolos. Duret abrió el cuaderno. Recibimos el informe forense. Daval no murió al instante. Vivió algunos minutos tras la caída. Hay rastros de tierra en sus manos, como si hubiera intentado arrastrarse. Pero no lo logró. ¿Y no dijo nada? Al parecer no. Murió en silencio. Poirot cerró los ojos un momento. No, no murió en silencio. Dejó una señal. La sombrilla no fue colocada por el asesino. Fue tocada por la víctima antes de morir. Cayó sobre ella. Y en su caída, Daval la empujó, apuntando sin querer. ¿Apuntando a quién? Poirot miró a lo lejos, hacia la plaza, y su voz fue apenas un susurro. Eso es lo que debemos descubrir. Capítulo 5. El coleccionista de secretos. A primera hora de la tarde, Poirot pidió al inspector Duret que lo acompañara al domicilio de un tal André Belloc, un restaurador de arte y amigo cercano del fallecido Lucien Daval. El nombre había surgido en un catálogo privado que Poirot hojeó la noche anterior, una lista de piezas vendidas entre coleccionistas, donde el nombre de Belloc figuraba más de una vez junto al de Daval, a veces como comprador, a veces como mediador. ¿Cree que Belloc tenía algún conflicto con Daval?, preguntó Duret mientras se dirigían al barrio de Croix-Rousse. No lo sé aún, respondió Poirot, pero algo me inquieta. Daval no era un hombre que hiciera visitas sin propósito. Y sin embargo, no hay claridad sobre su última tarde. Nadie parece saber con certeza a dónde fue tras ver a Madame de Vigny. Es como si una parte del día se hubiese desvanecido. El apartamento de Belloc estaba en un edificio estrecho de fachada, cubierta por hiedra, con un cartel en la entrada que decía «Objets anciens, restaurations sur demande». Los recibió un hombre robusto, de bigote frondoso y gafas ahumadas, con olor a barniz en la ropa y tinta en los dedos. ¿Detectives? ¿Sobre Daval?, preguntó al instante, sin que se lo dijeran. Ya lo supuse. Alguien vendrá tarde o temprano. El viejo Lucien se metía en líos más a menudo de lo que la gente imagina. Poirot se adelantó. ¿Tenía enemigos, monsieur? No enemigos, competidores y rencores, como todos en este oficio. Los objetos antiguos despiertan pasiones. Algunos matan por dinero, otros por autenticidad. ¿Y usted, monsieur Belloc?
¿Dónde estaba usted la tarde en que murió Daval? Aquí. Todo el día. Pregunten a los vecinos. Recibí un piano desmontado para restaurar. No salí ni para almorzar. ¿Y vio recientemente al señor Daval? Hace una semana. Discutimos. Me trajo un medallón que decía provenir de la colección Malraux, pero era falso. Lo supe al instante. Se ofendió. Dijo que no entendía de simbolismo, que me quedaba en la superficie. Poirot entrecerró los ojos. Curioso. Otro que menciona el simbolismo. Y también hubo una discusión con Élodie Perrin, precisamente por lo mismo. ¿Le parece relevante? Belloc se rascó la barba. Todo es relevante en este mundo, monsieur. Las piezas hablan. ¿Qué no dicen con palabras? Lo dicen con su peso, su forma, su historia oculta. Lucien era un narrador, pero últimamente comenzó a torcer esas historias. Las moldeaba para venderlas. ¿Y qué piensa de la señora de Vigneux? Belloc esbozó una sonrisa amarga. Ah, Claire. Siempre quiso rodearse de objetos que la hicieran sentir superior. Tenía dinero, tenía gusto, pero no tenía alma. Daval jugaba con ella. Le vendía objetos con cuentos falsos para alimentar su vanidad. Yo se lo advertí, y ella me vetó de sus veladas. Poirot se acercó a una vitrina de cristal donde había varios objetos en reparación, entre ellos una sombrilla rota, roja. Poirot la señaló. ¿Otra sombrilla roja? Ah, esa no es de Daval, es de una joven. Me la trajo hace 3 semanas. Mango de marfil roto. Dijo que era herencia de su madre. Me pidió que la reparara con discreción. ¿Y quién era esa joven? Belloc dudó un momento. No recuerdo el nombre. Perrin, tal vez. Élodie, Poirot y Duret intercambiaron una mirada. Poirot se inclinó, examinando el mango astillado. ¿Cuándo debía venir a recogerla? El viernes pasado, pero no vino. ¿Podría prestárnosla? Belloc accedió sin reparos. Todo suyo, pero no la pierdan. Esa pieza tiene historia. De regreso en la comisaría, Poirot colocó las 2 sombrillas sobre una mesa. La hallada en la escena del crimen, intacta, brillante, sin grietas, y la de Belloc, con el mango astillado y la tela un poco más opaca por los años. Ambas eran casi idénticas, salvo por un detalle. La sombrilla hallada con el cadáver tenía una costura adicional en el borde interior. Una modificación reciente, invisible a simple vista. ¿Qué está buscando, Poirot?, preguntó. Duret Poirot sacó una pequeña navaja y, con cuidado quirúrgico, abrió el dobladillo de la sombrilla roja encontrada en la plaza. De su interior, cuidadosamente enrollado entre la tela y la varilla metálica, extrajo un trozo de papel fino, como el de un telegrama. El inspector se acercó de inmediato. ¿Qué es eso? Poirot leyó en voz alta. Ella no lo sabe. Pero la muñeca tiene la llave. Si no regreso, destrúyela. El silencio en la sala se volvió absoluto. Poirot cerró los ojos. Lucien Daval no solo temía por su vida. Intentaba proteger algo. Y confiaba en que alguien encontraría esta nota, oculta a plena vista. ¿Una muñeca? ¿Qué muñeca? Poirot abrió los ojos con calma. Una muñeca musical, el reloj ruso, el objeto que todos mencionan, pero que nadie ha visto. Es la clave. La pregunta es, ¿quién sabía que Daval había escondido algo en ella? El detective miró lentamente las sombrillas, luego al inspector. Ahora el crimen empieza a hablar. Capítulo
6. La muñeca, que no cantó. A la mañana siguiente, Hércules Poirot se encontraba frente a las escalinatas de la residencia de Claire de Vigny, esta vez acompañado por el inspector Duret y un agente que cargaba con una caja cuidadosamente sellada. Dentro iba la sombrilla con el mensaje oculto, aún sin mostrarle a nadie más. Poirot había decidido que antes de revelar su hallazgo, debía confirmar una sospecha que había comenzado a tomar forma en su mente, que el crimen no giraba en torno a la muerte, sino al silencio deliberado de un objeto. Claire los recibió en bata de seda gris, con una taza de té en la mano y expresión controlada. No esperaba verlos tan temprano, Monsieur Poirot. Mademoiselle, le ruego disculpe la hora, pero lo que tengo que preguntarle no admite demora. ¿Puedo ver la muñeca? ¿Rusa de la que habló el señor Daval? Claire se tensó levemente. Como le dije, no la trajo. Solo la describió. ¿Y usted no la ha visto nunca? No, aunque... dudó, bajando la vista al borde de su taza. Una semana antes de su muerte, en una velada, Daval insinuó que tenía algo reservado solo para mí. Dijo que me lo revelaría cuando confirmara su autenticidad. Jamás volvió a hablar del tema. Poirot hizo una breve señal a la gente que salió de la sala. Claire, extrañada, lo siguió con la mirada. ¿Y qué relación tiene eso con mi sombrilla? Poirot ladeó la cabeza. Mademoiselle, esa sombrilla no es suya. ¿Perdón? Es parte de un par. Una fue encontrada en la escena del crimen, otra fue dejada con un restaurador hace semanas. Su dueña, Élodie Perrin. Solo alguien que conociera esa conexión, una conexión visual, simbólica, colocaría esa sombrilla en el lugar preciso. ¿No lo encuentra interesante? Claire dejó lentamente la taza sobre la mesa. Está sugiriendo que yo... Estoy sugiriendo que el asesino deseaba enviar un mensaje que solo alguien del círculo íntimo de Daval podría descifrar. Pero no es usted quien me interesa ahora. Es la muñeca, esa pieza que ha permanecido en las sombras mientras todos la nombran sin verla. La señora de Vigny se mordió el labio inferior. «Hubo una muñeca», murmuró al fin. «No estoy segura de que sea la misma. Estaba en una caja que Daval me envió por error hace unos días, o eso pensé. No venía con nota alguna. Es de porcelana, antigua, sin mecanismo aparente. Pensé que era un adorno inacabado. Está en mi gabinete de cristal». Poirot pidió verla de inmediato. La muñeca estaba de pie, rígida, con los brazos extendidos hacia adelante y una expresión dulce, pero inexpresiva. Su vestido azul celeste parecía bordado a mano. El cabello, de hebras finas y oscuras, tenía una trenza que caía por el lado izquierdo. Parecía inocente, hasta inofensiva. Pero Poirot la miraba como si contemplara un crimen contenido en cerámica. ¿Puedo? Claire asintió, sin acercarse. Poirot abrió la vitrina con sumo cuidado y levantó la muñeca. Era sorprendentemente pesada. ¿La ha intentado activar? ¿Activar? No tiene mecanismo. No canta. No se mueve. Poirot la giró. No había cuerda visible, pero tras inspeccionar su base, notó un pequeño compartimento disimulado en la suela de uno de los zapatos. Usó su navaja para hacer palanca. Un clic leve precedió un leve temblor en el pecho de la muñeca. La trenza se sacudió apenas. Una nota musical, apenas audible, brotó desde el interior.
un solo tono, como el comienzo de una melodía inacabada. Duret se adelantó. ¿Eso es todo? Poirot negó con calma. No, eso es solo la señal. Como en los cuentos antiguos, la melodía abre la caja, pero solo si se toca correctamente. Volvió a inspeccionarla con sus dedos meticulosos hasta encontrar un segundo compartimento oculto en el busto, esta vez más difícil de forzar. Al abrirlo, surgió un papel, cuidadosamente enrollado. El detective lo desdobló y lo leyó en voz baja. Sus cejas se arquearon. «¿Qué dice?», preguntó Duret. Poirot no respondió de inmediato. Siguió leyendo con creciente intensidad en los ojos. Finalmente levantó la mirada. «Es una confesión parcial, o más bien un intento desesperado de protegerse». Daval escribía con prisa, pero dejó claro que temía que alguien dentro del círculo de coleccionistas descubriera que el reloj ruso no era solo una curiosidad musical. Según él, contenía algo más, un compartimiento oculto donde había escondido un documento robado años atrás en San Petersburgo, un documento de valor histórico y político. ¿Y temía que alguien lo matara por eso? Exactamente. Y dijo también algo más, que la única persona que conocía el verdadero valor de la muñeca era alguien que jamás compraría una mentira, pero sí mataría por una verdad antigua. Claire susurró, «¿Elodie? Tal vez. O tal vez Belloc. O incluso alguien más». Poirot envolvió la muñeca con un pañuelo. «Esta vez, mademoiselle, no es la muñeca la que canta, es la historia». «¿Y qué hará ahora?». Poirot se giró hacia la puerta con expresión decidida. «Ahora, madame, Reuniré a todos». Capítulo 7. Una nota en mi bemol. La sala del Conservatorio Municipal de Lyon, reservada con urgencia por el inspector Duret, gracias a sus contactos en la prefectura, ofrecía el escenario perfecto para lo que Poirot tenía en mente. Techos altos, acústica impecable y una disposición semicircular de sillas que recordaba a un anfiteatro. Era un lugar diseñado para escuchar con atención, y eso era precisamente lo que Poirot necesitaba de los presentes. A las 5, en punto, los invitados fueron llegando. Claire de Vigny, envuelta en un abrigo de lana con mirada gélida. Elodie Perrin, con el rostro tenso, vestida de negro y con el cabello suelto como si se negara a representar algo ordenado. André Belloc, el restaurador, con los brazos cruzados y expresión de desdén. Y el señor Vernet del café, visiblemente incómodo al ser incluido. ¿Todos están aquí?, preguntó Poirot. Duret asintió. «Bien», dijo Poirot, dando un paso al frente. «Entonces, escuchen. Y no interrumpan, no interrumpan». Se acercó al atril preparado para él, donde reposaba una pequeña caja de terciopelo. Abrió la tapa y extrajo la muñeca rusa. Un murmullo leve recorrió la sala. Esta muñeca fue el objeto central de la disputa entre el señor Daval y al menos 2 de ustedes, pero no por su belleza, ni por su rareza. No, por lo que contenía. Se volvió hacia Claire de Vigny. «Usted, madame, recibió esta muñeca sin saber lo que era. Dijo que la guardó sin intención. Pero, ¿sabía que su interior contenía un compartimento secreto? ¿Sabía que dentro había un documento robado?» «No», exclamó Claire, ofendida. «Me la envió sin explicación. Creí que era una equivocación. Y puede que lo haya sido,
pero no la devolvió. Claire no respondió. Poirot volvió su atención a Belloc. Monsieur Belloc, usted restauró una sombrilla idéntica a la encontrada junto al cuerpo. Una sombrilla perteneciente a la señorita Perrin. Y sin embargo, nadie pareció preguntarse, ¿por qué dos sombrillas tan particulares? ¿Por qué idénticas? Porque eran parte de un juego de madre e hija, intervino Élodie con voz firme. Una herencia. Yo perdí la mía. Eso es todo. ¿Y la que apareció en la escena del crimen? Élodie se encogió de hombros. No lo sé. Quizás alguien la usó para incriminarme. O quizás fue usted quien la colocó. Yo no maté a Daval. Poirot levantó una mano. No acuso. Aún no. Pero sí afirmo esto. La sombrilla no fue dejada por el asesino. Fue tocada por la víctima. En sus últimos instantes, Daval la empujó al caer, en un gesto involuntario, o no tanto, como si, en su agonía, tratara de señalar. Poirot sacó del bolsillo una hoja de papel, la nota escondida en el dobladillo de la sombrilla. Esta carta, escrita por Daval y escondida con desesperación, habla de un secreto dentro de la muñeca. Habla de miedo, de traición y de una melodía. Aquí, Poirot sacó una grabadora pequeña. He hecho reconstruir el mecanismo oculto en la muñeca. Era musical, sí, pero la cuerda había sido manipulada para no activarse. Esta es la grabación del fragmento que conseguimos restaurar. Presionó el botón. Un sonido cristalino llenó la sala. 3 notas, claras, precisas. Mi, sol, si. Poirot pausó la grabación. No es solo una melodía, es una clave. 3 notas que al tocarse en un piano abren la base de la muñeca. Lo descubrimos anoche gracias al restaurador del museo. Dentro había un pequeño cilindro metálico y el documento del que hablaba Daval. Un texto diplomático del siglo XIX, robado de una colección rusa desaparecida en 1918, Pernet, que hasta entonces no había dicho palabra, habló por fin. ¿Y qué tiene eso que ver con su asesinato? Poirot se volvió hacia él lentamente. Porque alguien más lo sabía. Alguien que entendía que, si ese documento salía a la luz, su implicación en negocios ilícitos de arte quedaría expuesta. ¿Y por qué, Monsieur Vernet? Se acercó con calma. Usted no fue al café esa mañana solo a leer. Usted lo vigilaba. Estaba siguiendo a Daval. El hombre se levantó bruscamente. «Eso es ridículo». «¿Ridículo? Quizás. Pero explica por qué sus huellas estaban en la vidriera del café, justo donde se apoya la muñeca de decoración». Usted se apoyó para mirar mejor y vio a Daval. Vio la sombrilla. Y tal vez, monsieur, vio algo más. Poirot se giró de nuevo hacia todos. Pero aún no diré quién fue. No sin una última pieza. Porque el asesino se traicionó. No por el crimen, sino por una contradicción. Algo que dijo. Algo que no encaja. ¿Y qué va a hacer ahora?, preguntó Duret Poirot. Cerró la caja de terciopelo con un leve clic. Voy a revelar esa contradicción. Pero primero necesito tiempo. Un día. Para preparar la escena final. Porque este crimen no se resuelve con pruebas. Se resuelve con lógica. Y lógica, mes amis, es lo que jamás falla. Capítulo 8. El detalle que no podía haber sabido. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo y cargado de tensión, como si incluso el clima esperara la resolución de un enigma largamente contenido. Hércules Poirot, puntual como siempre,
entró en la sala de música del conservatorio con el porte digno de un director a punto de iniciar una sinfonía final. No vestía de manera distinta, ni hablaba con más énfasis que de costumbre, pero había algo en su mirada, una exactitud punzante como una aguja recién afilada, que revelaba que el momento había llegado. Frente a él, los sospechosos estaban sentados una vez más. Claire de Vigny, con el cuello rígido como si se negara a inclinarlo. Élodie Perrin, visiblemente agotada. André Belloc, de brazos cruzados, reacio a mirar a nadie directamente. Y Vernet, el más inquieto de todos, moviendo los dedos contra su pantalón como si midiera el tiempo que le quedaba. «Señores y señoras», empezó Poirot con voz serena, «ha llegado la hora de arrojar luz. Hasta ahora hemos tenido piezas de un rompecabezas dispersas, una sombrilla caída, una muñeca silenciosa y una nota escondida. Todos ustedes tenían motivos, todos tenían acceso, y todos tenían secretos». Hizo una pausa. Caminó lentamente hasta el piano que había al fondo de la sala. Con un dedo tocó las mismas 3 notas del día anterior. Mi, sol, si. El sonido flotó en el aire por un instante antes de disiparse como humo. Esa melodía no fue solo una clave para abrir un compartimento oculto. Fue una pista dejada por Daval. Una pista para aquel que conocía su significado simbólico. ¿Pero qué significa esa melodía? Poirot se giró hacia Élodie. «¿Mademoiselle la reconoce?» Élodie parpadeó dudando. «Sí, es parte de una pieza que solíamos escuchar en la casa de mi madre. Se tocaba en un autómata que tuvimos. Lucien la conocía. Por eso me enojó tanto que intentara vender ese reloj sin avisarme». Poirot asintió. Justamente. Esa melodía era suya, en cierto sentido. Y Daval lo sabía. Lo que significa que la muñeca debía llegarle a usted. Era su advertencia, su intento de redención. Pero alguien interceptó la entrega. Y Daval murió. Belloc se movió en su silla. «¿Y qué me dice de la señora de Vigny?» Tenía la muñeca. Sí, pero ella no sabía qué contenía. Al igual que usted, Monsieur Belloc, fingía ignorancia. Y sin embargo, alguien entre ustedes cometió un error. Un error pequeño. Un detalle. Y es ese detalle el que me permite señalar, sin sombra de duda, al culpable. Poirot caminó con paso corto y medido hasta el centro de la sala. «Ayer, Monsieur Vernet, usted nos dijo que vio una joven con sombrilla roja entrar al café hace algunos días, que no pidió nada y se marchó sin hablar. Usted dijo que llevaba un sombrero oscuro y guantes violetas. El salón quedó en silencio. Vernet intentó mantener el rostro impasible, pero sus labios se tensaron. ¿Y qué tiene eso de particular?» «Todo, monsieur, porque nadie mencionó los guantes. Ni Claire, ni Belloc, ni la propia Élodie. Es más, ella misma nunca dijo que llevaba ese día. Pero usted describió el color exacto. Eso solo significa una cosa. Usted no la vio desde el reflejo empañado del espejo, como afirmó, sino que la miraba directamente, desde la calle. Usted la seguía». «Eso no prueba nada», bramó Vernet, levantándose. «La reconocí por casualidad. Me acordé luego. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué tardó tanto en recordar un detalle tan específico?» Poirot se giró lentamente hacia el inspector Duret. «Monsieur,
El café tenía ventanas empañadas. Lo comprobamos. Vernet no pudo haber visto nada desde su asiento habitual, pero si estuvo afuera, como sospecho, entonces estaba vigilando a Daval, esperando el momento, y lo encontró en la plaza. Se acercó, le habló y lo empujó. ¡Mentira!, gritó Vernet. ¡Yo no lo maté! Entonces, ¿por qué tenía usted en su posesión la llave del compartimento de la muñeca?, dijo Poirot, sacando de su bolsillo una pequeña llave oxidada. La encontramos en su apartamento, oculta en un libro de arquitectura eslava. Usted intentó abrir la muñeca antes de que se activara el mecanismo, y como no lo logró, eliminó al único que sabía cómo hacerlo. Vernet se desplomó lentamente en su silla. El silencio que lo rodeó no fue de sorpresa, sino de inevitabilidad. Yo solo quería el documento. Pensé que Daval me lo daría, pero no quiso. Se volvió arrogante. Me dijo que no me pertenecía, que no sabría qué hacer con él. Su voz se quebró. No quería matarlo, solo asustarlo, empujarlo. Pero cayó mal, no se levantó. Duret avanzó en silencio, esposas en mano. Todo lo demás, murmuró Poirot, fue teatro, la sombrilla, el silencio, la muñeca sin música. Pero el crimen, Monsieur Vernet, fue el acto más antiguo del mundo, la desesperación disfrazada de codicia. Mientras el inspector se llevaba al asesino, Poirot recogió la muñeca una vez más y acarició su trenza cuidadosamente tejida. La verdad, como la música, dijo con suavidad, solo necesita una nota mal tocada para revelar al impostor. Capítulo 9. Un alma encerrada en porcelana. La confesión de Vernet no cerró el caso para Hércules Poirot. No del todo, había algo que aún no encajaba, una nota disonante que seguía vibrando en el fondo de su mente, como el eco de una melodía mal resuelta. El crimen, sí, había sido cometido por él. La prueba era sólida, el móvil comprensible. Pero para Poirot, la verdad completa no solo reside en la autoría, sino en la armonía final del relato. Y algo en aquella muñeca, en aquella escena, en los silencios de Élodie Perrin, le decía que quedaba una última capa por desvelar. Esa tarde, Poirot solicitó una conversación privada con Élodie. La encontró sentada sola en el jardín interior del conservatorio, donde las hojas de otoño crujían bajo los pies como susurros del pasado. Estaba inmóvil, con la vista perdida en una estatua de mármol cubierta parcialmente de musgo. El cielo parecía tan gris como sus pensamientos. «Señorita Perrin», saludó Poirot con suavidad, deteniéndose a su lado. «¿Me permite un momento más de su tiempo?» Ella asintió sin hablar. Poirot se sentó en silencio junto a ella, tomándose su tiempo antes de hablar, como quien afina el instrumento antes de tocar la última nota. El señor Vernet ha confesado. Su confesión, como verá, es precisa. Coincide con la evidencia. Y sin embargo, no me basta. Élodie giró apenas el rostro. Sus ojos estaban secos, pero su expresión era la de alguien que llevaba horas llorando por dentro. ¿Qué le falta, monsieur? Una verdad más antigua, la que no aparece en las cartas ni en los objetos, la que se esconde en las omisiones. Por ejemplo, usted nunca preguntó por el contenido del documento escondido en la muñeca. Ella desvió la mirada. No me interesaba, solo quería lo que era mío y que era suyo. La muñeca, el mecanismo, la melodía.
Poirot esperó un momento. ¿Y la memoria?, añadió en voz baja. Élodie apretó los labios. Mi madre murió en un hospital psiquiátrico. Antes de perder la razón, repetía la misma melodía una y otra vez. Esa, la de la muñeca. Cuando era niña, la tocaba para mí. Decía que dentro de esa canción vivía algo que nadie debía robar, que esa muñeca no era un juguete, sino un refugio, que un día alguien vendría a quitársela. Poirot cerró los ojos un instante. Las piezas invisibles comenzaron a encajar. Y ese alguien fue Daval. Él la encontró. Susurró Élodie. Cuando murió mi madre, la casa fue vaciada. Yo estaba lejos, sin medios para recuperar nada. Años después lo vi en una feria de antigüedades, vendiendo objetos que habían pertenecido a mi infancia. No me reconoció. Yo sí. ¿Le exigió la muñeca? Sí. Me reí de su precio. Me dijo que no era para vender, que contenía algo valioso. Le supliqué. Le ofrecí todo lo que tenía. Se burló. La guardó como si fuera suya. Me quitó lo único que aún me hablaba de ella. Poirot observó sus manos. Estaban juntas, pero no temblaban. ¿Y lo mató por eso? No, dijo, levantando la vista con súbita intensidad. Yo lo deseé muchas veces, pero no lo maté. Jamás toqué la sombrilla perdida. No fui a esa plaza. Me enteré de su muerte por los periódicos. Fue como si algo en mí se hubiese apagado antes de tiempo. Poirot asintió muy lentamente. Lo creo. Élodie parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Porque el dolor que acumula durante años no mata de forma impulsiva, mata de forma simbólica. Y usted ya lo había matado, en su pintura, en sus cartas, en sus silencios. Usted no necesitaba matarlo con las manos. Ya lo había enterrado en su memoria. Guardaron silencio por un instante. Luego Poirot sacó del bolsillo un objeto envuelto en paño. Era la muñeca. La colocó en el banco, entre ambos. La policía se quedará con el documento. Pero esta, dijo, es suya. Élodie la tomó con ternura. Por un momento el jardín desapareció. No había más viento, ni otoño, ni mármol frío, solo una joven y una muñeca, y el eco de una canción atrapada en porcelana. Poirot se levantó. El asesino ha sido detenido. La verdad, en su mayoría, ha sido revelada. Pero lo que no puedo devolverle, mademoiselle, es el tiempo. Solo la memoria. Cuídela bien, Élodie. No dijo nada. Pero cuando Poirot se alejó, lo hizo con la certeza de que, por primera vez en años, la joven no sentía rabia, sino algo más cercano a paz. Capítulo 10. El orden de lo inevitable. Una tarde después de la confesión de Vernet y la conversación con Élodie, Hércules Poirot regresó a su hotel en el distrito de Bellecour con el paso medido de quien ha dado por terminado un movimiento delicado, pero no aún la sinfonía completa. El cielo comenzaba a teñirse de ámbar y las farolas encendían su primer parpadeo dorado. Aún quedaban preguntas flotando como partículas en suspensión. Y Poirot, fiel a su método, no dejaba ninguna sin asentar en el orden mental que tanto veneraba. Se sentó frente a su escritorio, donde había dispuesto cuidadosamente los elementos clave del caso: la sombrilla con su costura modificada, la muñeca, ahora vacía de secretos pero no de simbolismo, y las dos notas de Daval, la que había escrito y ocultado, y otra que Duret le había entregado ese mismo mediodía, una misiva no enviada,
encontrada en una carpeta de su escritorio personal. Poirot la releyó por tercera vez. Estaba dirigida a un viejo amigo, sin nombre. Era una carta extraña, escrita con melancolía. Estoy cansado de fingir, me rodean las copias, las mentiras con marco dorado. A veces creo que los objetos tienen más memoria que las personas. Y sin embargo, sigo, porque ya no sé hacer otra cosa. Pero esta muñeca es distinta. Ella pertenece a otra historia. Una verdadera. Y por una vez, quizás, debo hacer lo correcto. Poirot la dejó junto al resto. Respiró hondo y comprendió, al fin, lo que le faltaba. Al día siguiente, el inspector Duret lo recogió temprano. Debían hacer una última Visita a Claire de Vigny. Aunque no estaba imputada en el crimen, Poirot insistió en verla. No por sospecha, sino por cierre. Claire los recibió en su salón, como siempre, impecable y helada. No esperaba volver a verlo, Monsieur Poirot. Pensé que su trabajo había concluido. Lo esencial, sí. Lo invisible, no. Ha llegado la hora de poner en orden los fragmentos restantes. ¿Orden? ¿Y por qué necesita de mí? Poirot no respondió de inmediato. Sacó la nota sin enviar de Daval y la depositó sobre la mesa baja frente a ella. Este era Lucien Daval. No el vendedor, ni el manipulador. El hombre que empezaba a reconocer el peso de lo que había hecho. Claire la leyó en silencio. Sus ojos no cambiaron de expresión, pero sus dedos soltaron por un momento el anillo que giraba entre ellos desde que llegaron. ¿Quiere compasión para él? Lo despreciaba. Lo sabía todo y aún así jugaba a ser Dios con sus objetos. No, madame, no busco redención para él. Solo deseo entender por qué usted recibió la muñeca, por qué Daval decidió enviarla a usted y no a Élodie, o al museo, o al notario Puncler. Levantó la mirada. Porque creía que yo no sabría abrirla, que no vería lo que contenía. ¿Y eso le molestó? Ella se encogió de hombros. No, me dolió, porque pensaba que, después de tantos años, aún me subestimaba. Poirot asintió con lentitud. Entonces lo sabía. ¿Desde el principio? Claire no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier afirmación. No soy una asesina, Monsieur Poirot. Jamás lo insinué. Pero creo que usted es la única que comprendió el símbolo más profundo. No la melodía, ni la muñeca, ni siquiera el documento, sino el acto de ocultarlo en algo que no debía hablar. Claire se levantó. Caminó hasta la vitrina donde antes reposaba la muñeca. Ahora el espacio estaba vacío. Todos querían la historia, pero nadie quiso escuchar el silencio. Daval se creía coleccionista, pero era solo un ladrón de contextos. Poirot se inclinó. ¿Y usted qué hará ahora? Vivir entre mis autómatas. Ellos al menos no pretenden sentir. No decepcionan. Solo repiten. Poirot suspiró. Y entonces, como si cerrara un libro, de páginas exactas, dijo: el crimen ha sido castigado. La muñeca ha regresado a su legítima dueña. Pero la lección más importante, madame, es que hay objetos que nos miran. Y si no estamos preparados para lo que ven, terminan revelándonos. A nosotros, Claire no respondió. Solo giró levemente el rostro hacia la ventana, donde el otoño seguía cayendo como si no hubiese crimen ni confesión, solo estaciones. De regreso al hotel, Poirot empacó con meticulosidad. Ordenó su maleta como quien archiva un caso y colocó
Por último, su reloj de cadena sobre el pañuelo doblado a la perfección. Cuando Duret vino a despedirse, Poirot le extendió una pequeña libreta. «¿Qué es esto?» «Mi diario de observación. Podrá encontrar en él los detalles que no compartí. Por si alguien algún día desea reconstruir lo que realmente ocurrió. No para acusar, sino para entender». «¿Y usted?», preguntó Duret. «¿Está satisfecho?» Poirot sonrió suave. Un asesino fue arrestado, pero más importante, una historia encontró su fin. Y eso, monsieur, es el mayor orden que puede desear un hombre como yo. Finaliza el capítulo. Falta solo el desenlace. Capítulo 11. El último eco de las pequeñas células grises. 2 días después, bajo un cielo despejado que parecía querer enmendar los días de lluvia, Hércules Poirot se encontró nuevamente en la estación de tren de Lyon-Perrache. Su maleta estaba colocada cuidadosamente a su lado, y sobre su regazo reposaba un periódico doblado con precisión. No lo leía, solo lo sostenía, como si el mero gesto de ordenarlo fuera parte de su ritual de despedida. El tren a París partiría en 45 minutos. Poirot no tenía prisa. El crimen había sido resuelto, sí, pero como en todos los buenos misterios, su verdadero interés no residía únicamente en el acto, sino en lo que quedaba después. Las grietas emocionales, los secretos no juzgados y las decisiones que no entraban en los informes oficiales. El inspector Duret llegó caminando con pasos decididos, quitándose los guantes mientras saludaba con una inclinación de cabeza. «Monsieur Poirot», dijo con cordialidad, «vengo a despedirme oficialmente y a entregarle esto». Sacó un sobre delgado con el membrete de la prefectura. Poirot lo abrió con elegancia y extrajo una hoja manuscrita, un informe firmado por Duret, acompañado por una nota personal. «Gracias por su colaboración en este caso. La confesión de Vernet ha sido ratificada. La muñeca y el documento pasarán a manos del Ministerio de Cultura. Y respecto a la señorita Perrin, hemos cerrado el expediente sin cargos. No hay pruebas, y tampoco deseo de perseguir un dolor antiguo». Poirot dobló el papel y asintió. Una decisión sabia. Hay justicia que nace del juicio y otra que nace del equilibrio. En este caso, ambas se han alcanzado. Y sin embargo, agregó Duret, me intriga algo. Usted siempre habla de lógica, de hechos. Pero en este caso, más de una de sus conclusiones parecía guiada por intuición. Poirot sonrió apenas. «No, mon ami, no fue intuición, fue observación. Lo que la mayoría llama intuición, en realidad, es la acumulación de pequeños detalles que la mente organizada percibe antes que los demás. ¿Quiere un ejemplo? Por favor. La muñeca. Muchos vieron un juguete, otros un contenedor. Yo vi un símbolo, algo diseñado para guardar memoria, no solo mecanismos. Cuando comprendí que Daval no quería destruir el documento, sino esconderlo, supe que había elegido el único objeto que no podía ser abierto sin sabiduría emocional. Solo quien recordara la melodía podía entender el mensaje. Duret asintió, pensativo. ¿Y la señorita de Vigneux? Una mujer que vivía rodeada de autómatas porque no confiaba en las personas. Una mujer incapaz de fingir emoción, pero excelente para ocultarla. Ella entendió el valor de la muñeca, no por el contenido, sino por lo que representaba.
la única muestra de remordimiento que Daval fue capaz de entregar. El tren anunció su próxima salida con un suave silbido. «Debo partir», dijo Poirot, levantándose con gracia, pero antes una última observación. Se inclinó hacia Duret, su tono más bajo y confidencial. «Los objetos no mienten, monsieur, pero los ojos que los observan, sí. Siempre hay que mirar 2 veces, una para ver lo que hay, y otra para entender». Lo que falta. Duret se rió. Volveremos a necesitarlo, sin duda. Lo dudo, respondió Poirot con una reverencia leve. Pero si ese día llega, sabrá dónde encontrarme. En algún lugar donde los detalles no cuadran y alguien jura que... Todo está en orden. A bordo del tren, Poirot se acomodó en su asiento junto a la ventana. Del bolsillo interior de su abrigo sacó una pequeña libreta negra y en la primera página escribió con su plumilla: «Caso de la sombrilla roja. Un crimen por posesión. Un mensaje en música. Una muñeca que no cantaba». Y terminó gritando: «La verdad. Concluido. Firmado H.P». Guardó la libreta, cruzó las piernas, y mientras el tren avanzaba lentamente sobre los raíles, Poirot miró por la ventana y murmuró con satisfacción: «Y así, mes petites cellules grises, otro caso en que el alma humana fue más compleja que la evidencia». El tren tomó velocidad. La verdad, como siempre, quedó atrás, resuelta, en perfecto orden. Capítulo 12. El silencio, donde descansa la verdad. Una semana después del cierre del caso, en la ciudad de París, el sol de otoño derramaba luz dorada sobre las veredas adoquinadas del Quai Voltaire, justo donde Hércules Poirot solía pasear por las mañanas antes de comenzar su día. Pero esa mañana en particular, su paseo no era rutinario. Llevaba consigo un pequeño paquete envuelto en papel de arroz japonés y atado con un hilo rojo carmesí. No era un objeto de valor material, pero sí lo era de significado. Cruzó lentamente el umbral de la librería d'Histoire Symbolique, un local discreto regentado por Madame Toussaint, una mujer de mirada penetrante y manos como papel viejo. Poirot le entregó el paquete sin decir palabra. Ella lo miró, lo pesó en sus dedos y luego asintió con silencioso entendimiento. Era un regalo para la colección privada de objetos con carga simbólica. La muñeca rusa, ahora vacía, sin compartimentos ni secretos. ¿Está seguro de que no quiere conservarla, Monsieur Poirot?, preguntó la mujer con respeto. «Ya no me pertenece, madame», respondió. «Su historia ha concluido, y los objetos, como los libros, deben reposar cuando sus páginas han sido leídas». En otro rincón de Francia, Élodie Perrin caminaba por los pasillos del Museo de la Memoria Popular en Aix-en-Provence. Había sido contratada como asesora para una nueva exposición sobre objetos de herencia emocional. Se movía con una mezcla de timidez y determinación, observando cada vitrina con la intensidad de quien escucha, no solo mira. En el fondo de la sala principal, una pequeña tarima exhibía una muñeca de porcelana, no la original, sino una réplica que había encargado el museo, junto a una grabación de las 3 notas que habían marcado el caso: mi, sol, si. Una placa decía: «La melodía olvidada», en memoria de las voces que no supieron gritar, pero aún así fueron oídas. Élodie no sonrió. Pero sus ojos brillaron como si una bruma antigua se hubiera disipado al fin. Mientras tanto, en Lyon, el inspector Duret leía una copia del informe final
archivado en su escritorio. Era un documento breve pero preciso. El asesinato de Lucien Daval, ejecutado por Émile Bernet tras un intento fallido de chantaje y robo. La evidencia era sólida, la confesión clara, el caso cerrado. Pero junto al informe, Duret había colocado una carta, escrita por Poirot. No para los archivos, sino para él. Mon cher Duret, la justicia legal se ha cumplido. Pero la justicia del alma, esa rara vez firma papeles. Este caso no fue solo un crimen por codicia. Fue una colisión de memorias. Daval murió por lo que guardaba, pero más aún por lo que olvidó, que ciertos recuerdos no se compran ni se roban, se respetan. Élodie no necesitaba venganza, necesitaba reconocimiento. Claire no necesitaba castigo, solo silencio. Y Belloc. Bueno, él sigue restaurando verdades, aunque solo sean de madera y barniz. Nosotros, mon ami, solo observamos, pero a veces eso basta. Una última escena. París. Interior de un pequeño apartamento. Poirot, sentado en su butaca, frente al fuego, con un libro de filosofía griega en el regazo. En la mesita lateral, una taza de chocolate caliente, humeante. Mira hacia la chimenea. Sus ojos reflejan no fuego, sino pensamiento. Fue un crimen sencillo, dice para sí. Un empujón, un silencio, un símbolo, pero en el fondo fue una tragedia coreografiada con precisión. Hace una pausa. Levanta la taza, toma un sorbo. Y al final, el orden fue restaurado, una campanilla suena, una carta bajo la puerta. Poirot se levanta, la recoge. Es de Élodie, una sola línea escrita a mano. Gracias por ver lo que nadie quiso mirar. Poirot sonríe. Merci, mademoiselle. Dobla la carta. La guarda en su bolsillo. Y mientras el reloj de la pared marca exactamente las 8 en punto, Poirot se sienta, cruza las piernas y murmura con satisfacción. Una melodía menos, pero no una nota fuera de lugar.